Mario Guerra es un reconocido psicoterapeuta, coach ontológico, hipnoterapeuta, máster universitario en tanatología por la Universidad de La Laguna en Tenerife, España, y comunicador. Ha sido presidente de la Sociedad Española e Internacional de Tanatología de México y fue convocado por la Secretaría de Salud de México para colaborar en el curso nacional de capacitación tanatológica. Actualmente es colaborador del programa de radio de Marta de Baile en W Radio e invitado recurrente dentro del programa Diálogos en Confianza de Canal 11 del IPN. Es autor de varios libros y hoy se encuentra en entrevista para hablarnos sobre este nuevo libro, Del otro lado de la tristeza. Mario, buenas tardes, bienvenido a esta entrevista. Muchas gracias, Pati. Gracias por la invitación a platicar sobre esto contigo. Comienzas el libro diciendo, la tristeza se presenta luego de una pérdida. Aquí somos arrojados a una especie de pantano denso, oscuro y confuso. Ya arrojados al pantano de la tristeza, tenemos dos opciones, cruzarlo o quedarnos atascados en él. Cuéntanos un poco cómo surge la idea de escribir este libro. Bueno, precisamente porque una de mis especialidades tiene que ver con las pérdidas, específicamente con las pérdidas por muerte, pero otra porque, a diferencia de otras experiencias de la vida, donde nosotros podemos elegir, y si no elegimos la experiencia, podemos elegir cómo movernos en ella razonablemente, con la muerte de un ser querido, con la pérdida importante, literalmente vamos en un camino y de pronto somos arrojados a otro espacio. Pero este espacio, como es el espacio de la pérdida, el espacio del dolor, pues es un espacio, como dije yo, confuso, denso, porque con la pérdida parece que también perdemos la fuerza y la energía. Lo que pasa es que cuesta mucho trabajo caminar en un espacio donde la ausencia está presente, donde uno siente que no va a poder salir, y es como si lleváramos literalmente el lodo hasta las rodillas, hasta la cadera, y nos cuesta mucho trabajo poder avanzar. Pues la tristeza, vamos a hacer la metáfora, no quiere que nos quedemos a vivir ahí. De hecho, ella lo que hace es acompañarnos durante el proceso para que encontremos la salida al otro lado, que no va a ser igual que como era antes, pero finalmente es lo posible porque regresar a la vida a un ser querido que ha muerto, eso no se puede hacer. Mejor nosotros pues tratamos con la tristeza, con la nostalgia, con a veces el dolor, vamos cruzando para salir del otro lado, pues sí, con una tristeza residual, pero a seguir viviendo. Esa es como la tarea que yo veo acá, que a veces muchas personas les cuesta mucho trabajo porque nos atoramos en el yo quiero que regrese, yo no quería que hubiera pasado, yo no quería que se hubiera muerto, lo cual se entiende perfecto, pero hay cosas que no están en nuestras manos evitar. En el capítulo de la pérdida, compartes algo que me pareció de suma importancia. Sí. Tres reglas. Ujú. No te vas a dañar, no vas a dañar a otros y no vas a dañar tu entorno. Sí. Háblanos por qué es importante, antes que nada, conocer estas tres reglas. Porque, mira, cuando viene la pérdida, Pati, a veces estamos muy enojados, a veces nos sentimos muy frustrados o a veces en la desesperación pensamos que ya nada importa, que ya nada tiene sentido. Y ya con esos pensamientos, pues uno podría pensar desquitarse, no lo sé, del doctor, del hospital que no pudo salvar la vida, de aquella persona que se percibe como causante de todo este mal, o de uno mismo, si siente que uno mismo falló en un supuesto deber que era preservar la vida de un ser querido a como diera lugar. Entonces yo digo, como les digo a mis pacientes, a ver, este espacio del dolor es un espacio que evidentemente puedes hacer y decir lo que tú quieras, pero siempre siguiendo estas tres reglas que te van a ayudar a estar bien. Es decir, no te agredas a ti mismo ni de manera activa y pasiva, porque agredirte de manera activa sería querer atentar contra tu vida en un caso extremo, pero de manera pasiva es abandonarte, por ejemplo, dejar de comer, dejar de bañarte, dejar de convivir, dejar de ir a trabajar. Esa es una forma de agresión pasiva. Tampoco dañar a otros, que no te les vayas encima a golpes a una persona por la razón que sea, y tampoco pasivamente, por ejemplo, como cuando tienes hijos pequeños, personas que dependen de ti, mascotas, que dices,
no, pues ya que se arreglen sin mí, no les doy de comer, ya no los cuido, ya desatiendo otras obligaciones, esa es una forma de agresión pasiva también. Y obviamente tampoco dañar el entorno, porque el entorno donde vives, que es tu propia casa, como dije, tu trabajo alrededor de lo que está de ti, si lo dañas activamente, pues vas a empezar a romper cosas, ya no importa nada, puedes dañarte cortándote con un vidrio, o simplemente el lugar donde vives se vuelve caótico y lo cual no ayuda, o dañarlo de manera pasiva. Ya no hago el quehacer, ya no lavo trastes, ya no hago el aseo, ya me pongo la ropa que se pueda, hay que se queden las plantas secándose, no me importa nada. Esas tres reglas son fundamentales. Y yo entiendo que una persona me puede decir, Mario, es que no tengo ganas de nada. Y yo les digo, yo entiendo perfecto que no tengas ganas de nada, pero tienes que entrar en un modo de sobrevivencia o de supervivencia donde haces las cosas no porque tengas ganas, sino porque es lo básico y elemental que tienes que seguir haciendo hoy para que pueda haber un mañana. Entonces, a mí me parece básico que las personas entiendan que pueden gritar y llorar Ujú. y patalear, pero no dañarse, no dañar y no destruir, porque finalmente nada de eso va a hacer que las cosas regresen a como eran antes. También me pareció algo muy interesante, una frase. No solo se pierde lo que ya no está, sino lo que su existencia significaba para nosotros. Digamos Sí. a los que nos escuchan que a lo largo del libro tienes varias frases que a veces nos hacen comprender el significado de cada capítulo. Sí, mira, a veces alguien nos pregunta, oye, ¿quién se murió? ¿A quién se le murió a Juanito? No, pues fíjate que fue una prima. Ah, bueno, menos mal, pensé que había sido su mamá. En ese menos mal uno dice, a ver, ¿cómo catalogamos cuánto debe uno sufrir por la pérdida? ¿Cuántas personas hay? Nos dicen, bueno, se te murió un hijo, pero eres joven y puedes tener más. ¿Cuántas personas no le dicen a otro, ay, bueno, era una mascota, ya, pues no pasa Ujú, nada, no era ujú. una persona? Pero aquí lo importante no es cómo cada uno de nosotros valore lo que el otro perdió, sino cómo el que perdió valora lo que ha perdido. Para muchas personas, la muerte de un amigo, no se diga la de un hijo, de un padre o de un hermano, puede ser catastrófica. Y para muchas personas, la muerte de una mascota, de un primo, como dije, también podría ser fatal. Entonces, no deberíamos nosotros invalidar el sentir del otro ni tratar de que el otro minimice su dolor, porque no se supone que tendría que estar sufriendo, porque lo que perdió, pues no era importante. Es como cuando se le dice a alguien que tuvo un accidente de coche, oye, ¿qué te pasó? ¿Que chocaste? Sí, hombre, choqué, pero ¿estás bien? Sí. Bueno, qué bueno, no, pero mi coche se perdió. Bueno, eso no importa, es lo material. Bueno, es que también importa. Sí, qué bueno que no hubo mayores daños físicos, pero ¿por qué le decimos que lo material no importa? ¿Cómo sabemos que ese coche no se lo había comprado con grandes esfuerzos y a Ujú. pesar de que esté asegurado, ya no tiene para comprarse otro igual? Entonces, siempre tendremos que ser sensibles en no querer decirle a otro cuánto debe sufrir, lo que debe sentir o lo que no debe sentir después de una pérdida. Hay que también decirle a nuestros escuchas que el libro es muy interactivo. Al final de cada capítulo tienes una sección que se llama ¿Qué vimos en este capítulo? Hay cuadros, hay diagramas, hay ejemplos de casos médicos que nos van a hacer más claro de lo que estamos hablando y hay ejercicios también. Creo que esto es muy importante para que todos los que leen se les haga más fácil la comprensión de lo que estás tratando. Sí, yo creo que sí. Y mira, aunque es algo que yo habitúo a hacer en mis libros, en este me pareció fundamental. ¿Por qué? Porque cuando uno está pasando por una pérdida, literalmente lo voy a decir así, uno no tiene cabeza a veces para enfocarse en mucho. Uno se enfoca a ratitos, de a poquitos, y a veces lo que uno ya leyó ya se le olvidó al rato siguiente. Entonces, para mí, el decir algo en un capítulo, al final hacer el resumen de lo que se dijo, y luego poner algún tipo de ejercicio o reflexión que pueda ayudar a integrarlo, va a fortalecer esta comprensión integral, esta comprensión significativa del mensaje que se quiere transmitir. Como lo digo también en el libro, en los primeros capítulos, no te preocupes si sientes que tienes que ir y regresar y volver a leer, Ujú. porque entiendo que es perfectamente normal que ahorita no tengas cabeza para muchas cosas. Por eso el libro, para mí,
lo hice como una forma de acompañamiento para personas que están sufriendo una pérdida y a la vez lo hice también para personas que no han sufrido una pérdida o no lo están sufriendo, pues para que sea una forma preventiva de que sepan que cuando ocurra, porque eventualmente ocurrirá, sepan que lo que están sintiendo puede ser normal o qué cosa ya no es normal de lo que están sintiendo o de lo que están haciendo. Hablando de la tristeza, en el libro comentas que vivimos en un tiempo y una cultura donde la tristeza parece ya no tener cabida, como si sentirse triste fuera algo anormal, inadecuado, enfermo, moralmente incorrecto, y por lo tanto debe ser evitado a toda costa. Es que no estés triste, te dice la gente. Es que, no sé, cualquier cosa, ¿no? Explícanos un poco de por qué en estos tiempos pasa esto. Mira, yo creo que la tristeza del otro evoca nuestras propias tristezas no reconocidas, que no se quieren reconocer o que reconociéndose uno no las quiere tocar. Parece ser que a lo que se aspira es siempre a estar bien, como igual muchas veces se aspira siempre a estar joven o verse joven, estar alegre. En estas épocas a veces del hiperoptimismo, se nos enseña que todo hay que agradecerlo, ¿no? Y yo digo que a veces hay cosas que justifican la tristeza totalmente. Puedo entender que a muchos le extrañen que yo sienta tristeza si me acabo de sacar la lotería, pero sin embargo, ¿por qué no podría sentirla si acabándome de sacar la lotería me da tristeza que ya no esté mi padre para compartir esta alegría conmigo, por Ujú, ejemplo? ujú, ¿O cómo no quieren que me sienta triste si acaba de morir mi mascota compañera después de 20 años? ¿Acaba de morir mi hermano o mi hermana muy querido? ¿O simplemente un amigo que ha sido entrañable para mí por gran parte de mi vida? ¿Cómo no me voy a sentir triste? Claro, no solamente me siento triste, a veces me siento triste y enojado, a veces me siento triste y frustrado, a veces me siento triste y confundido, pero la tristeza es un común denominador que no siempre se expresa a través del llanto, pero que mucha gente quiere inhibir el llanto. Ya no llores, no ves que no lo dejas descansar, no ujú, ves que fue mejor así, no ves que ya no está sufriendo, alégrate, porque ya está en un lugar mejor. Y yo digo, entiendo que cada uno tiene sus creencias, pero ¿cómo saben? Y aunque supieran, yo no estoy llorando porque esa persona esté en un lugar peor. Estoy llorando porque yo me quedé sin esa persona. Y es algo que tenemos que entender. Por eso no funciona de estar en un lugar mejor, ya está descansando. Yo digo, sí, está bien, qué bueno, pero no estoy llorando por él o por ella. Estoy llorando por mí. Me siento triste ujú, por mí que voy a estar con su ausencia. Ese es algo que no se ha comprendido bien de la tristeza con la pérdida. No, no, no es por el otro. El otro ya está en camino a lo que tenga que ir o pasando lo que tenga que pasar. Estoy triste por mí. Y eso nadie me puede decir que no puedo estar triste por mí. Sí, entiendo el impulso, pero como digo, estamos en una sociedad, en una cultura, donde la tristeza parece que tiene que ser desterrada. No hay lugar para eso. El otro día hablaba yo con unas personas que les di un taller y les digo, a ver cómo manejan ustedes, por ejemplo, estas emociones desbordadas. Y la mayoría me decía, yo salgo a caminar, yo me entretengo, yo pongo un video divertido, me meto al TikTok. Y yo les digo, bueno, está bien, pero tengan en cuenta que se están entreteniendo, no están resolviendo las emociones. Creo que cuando uno afronta y dice, pues es que no es para menos que me sienta triste, hay una especie de liberación, porque es una especie de permiso que uno se puede dar de reconocer que luego de una pérdida significativa, pues lo que tiene cabida en nuestras vidas, lo que toca, es estar triste en mayor o menor grado. Entonces, eh, antes la muerte, el sexo eran temas tabús. Yo creo que hoy la tristeza se ha vuelto un tema tabú también, porque de inmediato la gente la equipara a depresión. Ah, ujú. estás triste. De inmediato un antidepresivo. Ay, de inmediato tómate esta pastilla. Yo digo, a ver, no. Yo, claro que si no hay nada que esté disparando la tristeza y esta se prolonga por mucho tiempo, habría que visitar un especialista. Pero si acaba de morir mi pareja, si acaba de morir mi madre, si acaba de morir mi padre, y yo me siento así, pues entiende perfecto que uno esté así. Entonces, veamos y tomemos en cuenta que muchas veces el que no querer que otro esté triste es querer evitar tocar la propia tristeza que nosotros también en su momento
fuimos evadiendo porque nos dijeron que no deberíamos sentirla. Hablando de esta misma tristeza, me pareció muy interesante un cuadro que nos compartes. La tristeza Ujú. tiene varios matices: enojo, Sí, desesperanza, desesperación, miedo, aflicción. Y esto, pues también a veces nos sentimos en cierto modo, pero realmente es tristeza la que tenemos. sí, son diferentes grados de tristeza. Pero hay personas que utilizan una sola palabra para todo. Por ejemplo, estoy devastado, estoy devastada. Y yo entiendo que al principio sí, pero luego pasan 10 años y siguen diciendo que están devastados. Yo creo que el sentimiento va cambiando. Puedo haber estado devastado, ahora me siento profundamente triste, eventualmente me sentiré nostálgico, después me iré sintiendo melancólico. Es decir, son diferentes momentos en que la tristeza se presenta en diferentes grados y va cambiando conforme va pasando el tiempo y también va cambiando cuando nosotros nos vamos dando cuenta que es verdad que perdimos mucho, pero que no tendríamos que perderlo todo. Es decir, ya no está la persona como estaba, ya no está en cuerpo y alma, por así decirlo, pero hoy me queda, cada uno como lo quiera interpretar, mínimo, mínimo, me queda su recuerdo. Pero me queda también, si fue un familiar, me quedan su herencia genética, pero me queda su presencia simbólica, pero me queda también sentir que su alma sigue por ahí y que de vez en cuando me mira, me cuida y me aconseja. Lo que cada uno tenga como creencia, es eso lo que no deberíamos perder, porque a veces, por no tenerlo todo, renunciamos a lo que sí podemos tener. Entonces, yo, como digo en el libro, es muy desafortunado mandarle un mensaje a la persona ausente, a la que ha muerto, decirle, te quiero como estabas o ya no te quiero del todo. Ni vengas en alma, ni vengas en recuerdo, porque lejos de ayudarme me lastimas. Entonces, o regresas como estaba, o mejor ni regreses. A mí me parece es un mensaje, no lo quiero llamar ingrato porque entiendo que no se hace desde ingratitud, pero un mensaje muy desafortunado porque yo lo que me gustaría decirle a mis seres queridos es, entiendo, entiendo que te fuiste no por voluntad, así hubiera sido un suicidio porque hay una alteración en la percepción, pero entiendo que no puedes regresar y entiendo que esto es lo posible y no te voy a dejar de querer porque no tengas un cuerpo. No te voy a dejar de querer porque yo no pueda abrazarte y besarte como quisiera. Te voy a seguir queriendo a pesar de que no estés físicamente presente. A mí me parece algo que puede ser de una gran gratitud de los que nos quedamos, decirle a la otra persona, no tienes que ser como yo necesito que seas, sino siendo como puede ser, recuerdo, memoria, alma, espíritu, como se conciba, aún así sigue siendo valioso para mí. Muchas veces, hablando del tema del duelo, te dice la gente, cuánto es lo normal que dura un duelo? ¿Un año, 6 meses? Pero aquí en el libro tú nos comentas algo que también me pareció importante. El duelo nunca acaba, solo que a medida que pasa el tiempo irrumpe con menos frecuencia. ¿Por qué es esto? Porque después que uno ha perdido una persona significativa, y en esta cita que doy, cito al doctor John Bowlby, que desarrolló la teoría del apego, y yo concuerdo con él, uno no vuelve a ser la misma persona. No se trata de que uno sea mejor o peor, pero ya no es la misma persona. ¿Por qué? Porque hay una ausencia de algo importante, porque había una interacción y relación con aquella persona que hoy está ausente. Entonces yo tengo que hacer adaptaciones, tengo que hacer modificaciones a mi ser para poder adaptarme a vivir en un mundo donde la ausencia se ha hecho presente. Pero no acaba, no quiere decir que lo voy a sufrir toda la vida. Quiere decir que el duelo no solamente es el sufrimiento inicial de la ausencia, también es el recuerdo amoroso de su paso por mi vida. ¿Cómo va a acabar el duelo si cada año hay un cumpleaños donde la Ujú, persona ya no está, donde hay una Navidad, donde se recuerda cuando sí estuvo, donde hay un aniversario de la muerte, donde está mi propio cumpleaños, ujú. donde ya no soy festejado por aquella persona como lo era antes? ¿Cómo no? ¿Cómo va a acabar si voy a ver lugares, personas que me recuerdan la presencia del otro? Pero eso, lejos de rechazarlo, le doy la bienvenida. Gracias por las experiencias compartidas. Lo que tenemos que ver es que ese duelo
no tendría que convertirse en una especie de condena o martirio, sino como dije, la tristeza se va convirtiendo en nostalgia, poco a poco, en decirle, te sigo echando de menos. Este era tu restaurante favorito. Esta era tu festividad favorita del año. Te sigo extrañando, pero ¿qué crees? Que en tu memoria voy a decorar la casa, que en tu memoria voy a ir a este lugar donde íbamos y voy a pedir el platillo favorito que solías pedir o a aquella copita de vino que nos tomábamos y voy a dejar una silla vacía porque en esa silla está guardado un espacio para tu presencia simbólica. Es integrar a los ausentes a nuestra vida y no nosotros irnos a vivir al mundo de los muertos, al mundo del pantano permanente, donde todo sea gris y oscuro. Los invitamos, sí entramos a esos territorios, pero por eso el libro se llama Del otro lado de tristeza, porque al Ujú. salir, quiero que tú vengas de la forma que puedas venir, en espíritu, en recuerdo, en genética, en herencia, quiero que vengas conmigo para que nunca nos tengamos que separar de alguna forma. Y también debe haber un proceso para sanar, y lo comentas en el libro. Lo mismo que pasa con una herida en el cuerpo, empieza a sanar de inmediato, aunque de entrada solo podemos ver la herida y no los procesos internos que se han desatado para que éste empiece a sanar. Creo que me pareció una comparación muy buena para que entendamos este proceso. Cuéntanos un Sí, poco. el duelo, después de la pérdida viene el duelo, y el duelo, como dije, es como el proceso de cicatrizar de una herida. Hay cosas que surgen, la tristeza viene de inmediato a nuestro encuentro, otros procesos, dando las cosas de una manera distinta. Una herida que se abre, si se sigue manteniendo abierta, puede infectarse. Si nosotros seguimos rumiando, es decir, repitiendo constantemente cómo pudo ser, es que no era justo, pero es que qué barbaridad, pero es que por qué no estuve, pero por qué no se cuidó, pero lo que estamos haciendo es volver a abrir la misma herida una y otra vez, igual que las personas que se enfrascan en una supuesta búsqueda de justicia porque alguien cometió un crimen contra su ser querido y no se da cuenta que en esa búsqueda de justicia se va desangrando lentamente. No digo que no se busque o que se renuncie a ella. Lo que digo, como cito en algunos ejemplos del libro, es que hay personas que no solamente invirtieron su vida en eso, sino como en un ejemplo que pongo una chica que me decía, pues mi papá a la muerte de mi hermano que lo mataron se dedicó y no lo encontró, se dedicó a buscarlo y a buscarlo y a buscarlo, y perdimos a mi hermano y también perdimos a mi papá porque nunca volvió a ser el mismo. Es decir, a veces sin querer podemos nosotros perdernos en una búsqueda infinita por no poder aceptar que a veces lo perdido está perdido. Y que no es que no importe, sino que es que importando como importa, muchas veces tenemos que renunciar a la búsqueda de justicia por alcanzar la paz y seguir viviendo, particularmente cuando hay otras personas a nuestro alrededor que dependen de nosotros o que también nuestro bienestar les preocupa y les ocupa, y ver cómo nos abandonamos o nos obsesionamos con una supuesta respuesta que muchas veces ya tenemos la respuesta, pero como no queremos verla, andamos con la obsesión de que qué tal que lo encuentro después de 40 años y no es imposible, pero las probabilidades no están a nuestro favor. Entonces, irnos dando cuenta de este camino, de este transitar también, de estos procesos que son complicados según la forma de la muerte, pues es también importante. Pues del otro lado de la tristeza ya lo encontramos a la venta en las principales librerías, en línea. Yo creo que es un libro muy interesante, como bien lo comentaste al principio, para la gente que ha perdido a alguien y para que nos preparemos, porque en un futuro pues va a ser esto inevitable, ¿no? Mario, ¿quisieras comentarle algo a nuestro público para que se acerque a este libro? Mira, yo creo que sí. Yo creo que no se queden sin ayuda si han pasado una pérdida. No hay un mapa que les deba decir por dónde deban ir, porque tampoco hay alguien que les pueda decir cómo se deben sentir. Y eso es algo que he querido lograr con mi libro. No decirles, vayan por aquí si no se la van a pasar mal, sino mostrarles un camino posible. Sobre todo un camino que puede ser distinto a las propuestas que más comúnmente vamos a encontrar por ahí, que nos dicen tienes que pasar por unas fases del duelo, tienes que hacer, sentir, y cuando no se siente, la gente entra en mucha confusión
o se obligan a sentir algo porque dice aquel modelo que eso es lo que deberían estar sintiendo. Yo, como bien decía hace un momento, los acompaño en un modelo de tareas, cosas que pueden hacer para ayudarse a transitar de manera menos dolorosa, no evitando el dolor, porque no se trata de eso, de manera menos dolorosa por un proceso de pérdida que de por sí es complicado, pero más complicado cuando no tenemos un mapa de ruta, como es lo que pretendo que sea este libro. Y como les digo también al principio y al final, de alguna forma, la gratitud por dejarme acompañarles a través de estas páginas o el audiolibro, cuando sea así, acompañarle en uno de los momentos más dolorosos de su vida. Mi intención es la de ser no un guía, sino un compañero de viaje. Mario, pues yo agradezco mucho tu tiempo para esta entrevista. ¿Quisieras compartirnos tus redes sociales? Claro que sí, Pati. Mira, me pueden encontrar básicamente, si me buscan en cualquier red social como Mario Guerra o Mario Guerra MX, ¿no? Según la red social, ahí me encuentran. Mi página marioguerra.mx o la página encuentrohumano.com. Si me buscan en marioguerra.mx y en encuentrohumano.com, segurito me van a encontrar todas las maneras de ubicarme en los espacios digitales en el mundo propiamente.